Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 2 de diciembre de 2017. Seguimos adelante con el nuevo tema en este tiempo de Adviento en el que celebramos la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Los símbolos de la esperanza la llamamos a esta serie de devocionales. La Navidad es una época de símbolos de vida que nos alientan a vivir con fe, esperanza y amor. Aunque no todas las personas entienden el significado de los símbolos que rodean la Navidad. Todas las personas que están alrededor de nosotros, o casi todas, celebran la Navidad, siguiendo estas tradiciones y utilizando estos símbolos que exaltan las verdades de la fe. Como ya hemos dicho, algunos condenan estos símbolos, otros los usan sin saber por qué. Nosotros debemos ser sabios y utilizarlos para enseñar los principios de la palabra. Analicemos otro de estos símbolos y descubramos las verdades que nos rodean. El pino, o el llamado el árbol de la Navidad. Le llamaremos a este símbolo la esperanza que nunca muere. Se trata de una verdad que no envejece. El Evangelio de Jesucristo es una verdad que no envejece. Debemos reconocer que a diferencia del nacimiento, que representa el evento histórico de la encarnación, que nos narra la Biblia, por cierto, esta historia, el origen de la tradición del pino de Navidad o el árbol de Navidad es extrabíblica. En otras culturas y en otras épocas remotas, leyendas y supersticiones paganas que no valen la pena mencionar, se relacionan con el uso y en algunos casos la adoración de un árbol. Pero nosotros no tenemos por qué relacionar el uso del árbol de Navidad con esas tradiciones religiosas, independientemente de la relación que exista entre los primeros cristianos que usaron este árbol y aquellas culturas. Mejor exaltemos el significado que nosotros podemos darle ahora mismo a esta tradición, a este símbolo del árbol de la Navidad o el pino de la Navidad. La imagen de un árbol siempre ha sido algo significativo en la Biblia. Por ejemplo, se usó para representar la comunión del hombre con Dios, refiriéndose a Cristo mismo, es un símbolo de Cristo mismo, un árbol en el huerto del Edén. Les leo Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Por alguna razón siempre recordamos el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol del que Dios les dijo a Adán y Eva no coman y que ellos desobedecieron y comieron. Sin embargo, en la Biblia se nos narra de otro árbol que había en ese huerto, que es el árbol de la vida, y que muy seguramente representa simbólicamente la comunión del hombre con Dios, que es Cristo mismo, porque el ser humano no se puede comunicar con Dios si no es a través del Señor Jesucristo. Y esto se relaciona perfectamente con la comunión del hombre con Dios en la eternidad. Miren cómo dice el Apocalipsis 2:7. Leímos primero el primer libro de la Biblia, Génesis, ahora el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y miren cómo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, que ciertamente hay un árbol de la vida muy importante que estuvo en el huerto y que estará también en el paraíso en la eternidad. Se usa también un árbol para referirse a la plenitud de una vida llena de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto está en el Salmo 1, versículo 3. El fruto del justo es el árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Esto está en Proverbios 11:30. Es decir, que se usa un árbol para referirse a la plenitud de la vida. Se usa también para representar la Navidad o el nacimiento del Redentor. Está en la Biblia un pasaje que habla de esto, se los leo. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Prefiero pensar que es la tradición, por lo menos en mi familia, por lo menos en mi casa, en mi ambiente, prefiero pensar que esa tradición del pino que adornamos viene de este origen y no el origen del que algunas otras personas se la pasan hablando, del que los niños, por cierto, ni saben nada al respecto. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Por otro lado, el pino que usamos es uno de los árboles llamados perennes porque nunca tiran sus hojas, ni aun en invierno como otros árboles. Esto se usa para hablar de la firmeza y la eternidad de nuestra fe. Como ya dijimos, el origen de la tradición no es estrictamente escritural,
Pero podemos, en vez de rechazarla, condenarla y pervertir la intención de los niños y la gente que nos rodea, utilizar el asunto para hablar de por lo menos tres cosas. Aunque recuerde, en la Biblia sí se habla de un símbolo, de un árbol. Aunque, insisto, es probable que la tradición tenga un origen diferente, pero en la escritura sí se habla de un árbol y del uso simbólico de un árbol que representa, pues, plenitud de vida, prosperidad y representa también el surgimiento del Salvador en la tierra. En una época digamos, de sequía espiritual, Él es el retoño que surge para nosotros. Muy bien, repito, como ya dijimos, el origen de la tradición no es estrictamente escritural, pero en vez de rechazarla y condenarla, podemos enseñar a las nuevas generaciones y nosotros mismos recordar por lo menos tres enseñanzas. Primera, la fe en Jesús es como un árbol fructífero y lleno de vida que nos protege. No adoramos al árbol, ni le concedemos poder alguno. Sencillamente nos ayuda a recordar y a enseñar a las nuevas generaciones que con el Señor la vida que nos fue dada por el amor de Dios es para siempre. El amor de Cristo es brote de vida que siempre está presente. Esta sería una enseñanza más. Cuando un árbol es derribado por el viento, aún tirado en el suelo, tiene brotes nuevos de vida, verdor que surge del tronco. Pues la presencia de Cristo es vida en nosotros que surge aún entre el fracaso y la derrota, porque su presencia nos inyecta vida eterna. Sin importar las condiciones sociales o económicas de nuestra vida, la presencia de Dios nos anima a seguir adelante. Ver un pino en medio del invierno, con blanca nieve en sus ramas, pero tan verde como siempre, es semejante a ver a un cristiano superando sus pruebas, levantándose a pesar de lo doloroso de sus caídas y seguir adelante. Además, la esperanza en el Señor no termina nunca. Esta es otra enseñanza. Las promesas de Dios, su compañía, su gracia, su auxilio oportuno, no tienen fecha de caducidad, son para siempre. Porque no le seguimos por estado de ánimo ni porque tenemos las condiciones adecuadas, le seguimos porque de eso se trata la vida, porque seguirle es nuestra naturaleza, porque seguirle es nuestra pasión. La fe cristiana no es una fe social, que solo permanece mientras las condiciones de amistad permanecen y se esfuma cuando hay problemas relacionales. Tampoco es una fe circunstancial, que solo se muestra cuando todo está bien y se esfuma cuando hay problemas. La fe cristiana es la misma en todas las circunstancias. El texto más triste de todo el Nuevo Testamento y posiblemente de la Biblia, según yo, es Juan 6:66. De hecho, los mismos números de Juan 6:66 son números feos, ¿no? 6:66, tres seises juntos, son el número de la bestia de la que habla el Apocalipsis. ¿Qué dice este pasaje? Me refiero a Juan 6:66. Se los leo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos no se representan por un pino verde que permanece así, verde a pesar del invierno. No, estos son hierbas que se secan de un día para otro. ¿No es realmente triste este pasaje? No dice que le dejaron algunos curiosos, no dice que le dejaron algunos simpatizantes, dice que algunos de sus discípulos le abandonaron. La razón está en el contexto. Les pareció que no les era posible ni era su deseo pagar el precio del discipulado. Sin embargo, cuando el Señor cuestionó a los 12 en relación a su compromiso, Pedro respondió de una manera muy bella. Miren, leamos el incidente. Después de este versículo 66 de Juan 6, viene el 67 y hasta el 69 y se los leo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estos sí eran pinos verdes, que permanecerían firmes a pesar de lo que fuera. La cosa es clara, le seguimos porque somos sus hijos, sus siervos, sus profetas, como siempre. Nuestro compromiso, y le seguimos siempre. Nuestro compromiso con Él y su compromiso con nosotros es eterno. De esto nos habla el árbol de la Navidad que usamos en algunas casas. No me interesa contarle a mis hijos ni a mi nieto lo que hacían los druidas con sus árboles, ni lo que hacen en algunas otras partes del mundo. Pero sí me interesa decirles que nuestra fe es para siempre, que podemos retoñar, que se mantiene verde como la esperanza a pesar del frío nuestra fe, y que nuestro Señor nos tiene entre sus manos y no nos soltará jamás.
Así que el árbol debe representar para nosotros la esperanza que, pese al frío de la noche de la tribulación y la escarcha del invierno de las pruebas, permanece con vida para siempre. Este es otro de los símbolos de la esperanza, el árbol de la Navidad, que habla de la permanencia de nuestra fe, que habla de lo eterno del amor de Dios para nosotros. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.